Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida y déjame comentarte que el tema que nos ocupa hoy es el estoicismo. Y quiero preguntarte, ¿alguna vez has enfrentado adversidad en tu vida? Por ejemplo, cuando sientes amor por un chico o una chica y te das cuenta que él no te corresponde y que anda con aquella persona que a ti en lo particular te cae mal, pero muy rete que mal. ¿O te has pasado alguna vez por alguna circunstancia en la cual tu familiar que más quieres está enfermo y que la enfermedad es incurable, como un cáncer, por ejemplo, y padeces dolor? O en esta pandemia, te pregunto, ¿has perdido a un ser querido, un padre, una madre, un hermano, y piensas que ha sido suficiente dolor para ti? O más específicamente, ¿conoces la historia de Nelson Mandela, que tuvo que pasar 25 años en prisión y que después de salir de prisión siguió luchando por los derechos de los negros en el apartheid? ¿O conoces la historia de Viktor Frankl, que pasó algunos años en campos de concentración y fue el autor de la logoterapia? ¿O conoces la historia de Mahatma Gandhi? Bueno, cada una de estas cosas que yo he mencionado tienen en común lo que actualmente hoy llamamos resiliencia. Pero en el pasado, este término resiliencia fue conocido entre los griegos como estoicismo. Déjame te comento que el estoicismo tiene tres etapas. La primera etapa se llama estoicismo antiguo, cuyo representante y fundador fue el filósofo Zenón de Quitio. Zenón nació en Chipre y se cuenta, según las lecciones de historia de la filosofía de Hegel, se cuenta que su padre era un rico comerciante y que llevaba constantemente a su hijo, Zenón, hacia los lugares donde él tenía que vender sus mercancías. Esto hizo que a muy temprana edad Zenón entrase en contacto con la cultura de los atenienses. Heredó el oficio de su padre y más tarde a él mismo le sobrevino una desgracia. Ocurre que sufrió un naufragio, perdió casi toda su fortuna y entonces toma una decisión que sería muy importante para su vida. Decide establecerse permanentemente en Atenas y entonces entra en contacto con la filosofía de los socráticos y se hace discípulo de Genócrates, que a su vez había sido discípulo directo de Sócrates. Este conocimiento amplio de la filosofía de Zenón le permite en un momento determinado fundar su propia escuela que fundó en un pórtico. En Atenas abundaban los pórticos, de modo tal que en el pórtico caminaban las personas, ¿de acuerdo? Y entonces a las personas que caminaban por ahí, Zenón las instruía. Y entonces el término pórtico en griego significa stoa, de ahí el nombre estoicismo. Bien, Zenón se supone que nació el año 334 a.C. y murió entre el 260 o 236. Digo entre porque los biógrafos no se ponen de acuerdo, pero se supone que esa es la fecha. Y entonces Zenón, cansado de vivir, dice Hegel, decide suicidarse a los 98 años. Otros dicen que ocurrió a los 74 años. No sé quién tenga la razón, pero lo que sí sé es que el estoicismo de Zenón tiene algunos principios que son los siguientes. Decía Zenón, la vida se basa en un orden natural y racional. Es decir, nuestra existencia tiene que conllevarse de acuerdo con un orden. Ese orden es el que nos da la propia naturaleza, pero también es el orden que nos indica la razón. Y el segundo principio decía que el bien
consiste en actuar de acuerdo con las cosas que yo sé. Es decir, la filosofía para Zenón se convierte no en una doctrina filosófica, sino en una forma de vida, un ascetismo. Digamos pues que el estoicismo, más que doctrina filosófica, es una doctrina ética. Muy bien. Su sistema práctico se basaba en 4 principios. Él afirmaba que la vida moral se manifiesta a través de la virtud. Y primeramente decía, la virtud es el único bien. No existe otra cosa más que el bien. Y como ya decíamos hace un momento, el bien es actuar conforme con lo que yo sé. Segundo principio, decía, conocer y hacer el bien. No basta con que yo conozca qué es el bien. Es importante que yo lo ponga en práctica. Tercero, decía, debo de alejarme de las pasiones. Este término lo conoce como apatheia. Las pasiones son aquello que van en contra de lo que me hace sabio, en contra de aquello que me hace bueno, en contra de aquello que me hace virtuoso. Y el cuarto principio decía que existen 2 tipos de hombres. Los hombres buenos, que son virtuosos y que por lo tanto son sabios, y dice Zenón, se asemejan a un Dios omnipotente que siempre está practicando la virtud. Pero este hombre bueno también tiene la oportunidad de alejarse cuando la vida no es virtuosa. Y el otro tipo de hombres son los hombres malos, que pertenecen al vulgo. El estoicismo medio es representado por Panecio de Rodas y por Posidonio de Podimea. Y este estoicismo va del siglo II al siglo I antes de Cristo. No es tan importante lo que ocurrió, sin embargo, déjame decirte que Crisipo, un discípulo de Zenón, fue quien le dio la verdadera importancia al pensamiento filosófico de su maestro Zenón. Finalmente tenemos el estoicismo nuevo, o llamado también tardío, donde tenemos como representantes a Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. De ellos hablaremos en un próximo video. Ahora, vuelvo al principio. Si tú has experimentado esta adversidad, déjame decirte que actualmente le conocemos a la adversidad con el nombre de resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el individuo para poder salir adelante de las adversidades que se le presentan en la vida. Pero en la antigüedad se le conocía como estoicismo. Yo agradezco mucho tu atención y espero verte pronto en el siguiente video, en el cual hablaremos acerca del pensamiento de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto. Te prometo que es muy interesante lo que vamos a ver. Te invito para que me dejes un pulgar arriba, compartas con tus amigos, y si no te has inscrito a mi canal y te gustaría hacerlo, con mucho gusto lo aceptaría, y por supuesto que me sentiría muy honrado de poder tenerte entre mis suscriptores. Que tengas un excelente día. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta luego.